Ande, ya tiene Ándale, gente que lo hace analizar los temas. Que a ver si hablas de eso, Iván, Ajá, que sí. que te da miedo. Tienes miedo. Que te da miedo, que no. Iván Martínez Sueta, ¿cómo te encuentras, maestro? ¿Qué tal, Villa? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Jorge? Pues un gusto estar acá y feliz año. Es el primer programa que estoy acá de cierto, este año, ¿no? cierto, Un gusto cierto. como tal. Cierto, extendido. Y quizás más en los siguientes programas podemos tocar el tema de la elección judicial, ¿no? Sí. También para documentarme. La verdad es que no O sea, estoy metido al procedimiento, que me parece que eso da mucho para hablar, ¿no? Pero en sí, nada más rápido, ¿estás a favor de que sea mediante elección? O sea, ¿consideras que es correcto? Más allá del proceso y Sí. todos los hierros que pueden existir, pero que Que la podamos gente- elegir a los jueces. Sí, que la Yo gente creo pueda- que está bien, o sea, que se puedan elegir, por supuesto, entre más haya formas democráticas de decidir a todas las autoridades, me parece correcto, ¿no? Sé que la motivación es política, ¿no? Por lo que hizo el Poder Judicial de frenar un montón de proyectos, reformas, o sea, se constituyó como un poder de oposición, no como un equilibrio de poderes. Y me parece importante, sin embargo, sí revisar, porque es un tema Claro. pues que tiene que tener conocimiento, experiencia, trayectoria, y que a final de cuentas, como ocurría antes, era que eran cuotas de poder entre los partidos, ¿no? Entonces, a final de cuentas era, digamos, dominaba la partidocracia en la elección Claro. de jueces, magistrados y ministros. Entonces, pues, habrá que ver este ensayo cómo funciona, pero sí hay que analizarlo más a detalle. Y fíjate que mientras más lo reviso, el tema de la reforma, más dudas encuentro. Sí. Claro. En lugar de tener certezas, son más dudas de lo que se va a terminar haciendo, ¿no? Y la local, Pero- local está peor, ¿eh? Sí, La no, local me está refiero a peor. local, me refiero ok. específicamente a la local. Sí, no, la local es Sí. la peor que pueden sacar. Pero bueno, Iván, el día de hoy, del análisis. ¿de qué Sí, tema? pues hoy a las 12 al mediodía en el centro de gobierno, en la Plaza de los Tres Poderes, se está convocando una segunda manifestación, como después de la que se llevó a cabo este domingo, en contra del replacamiento que anunció el gobierno del estado y que parece que ahora están diciendo que ya es voluntario y hay descuentos para quien los quiera aplicar. Y por supuesto otras medidas que ha tomado el gobierno, como por ejemplo el no respetar las licencias permanentes, algunos otros aumentos que ha hecho, no recientemente, sino en los últimos meses o el último año, y que a final de cuentas demuestran un desgaste del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, y que yo no creo que sea la debacle como tal del gobierno, pero sí exhibe, ¿no? Y es un llamado de atención respecto a las medidas que están tomando. Y que es importante porque pues muchas de estas medidas detonaron también el movimiento en 2017. Claro, allá había otras como la ley del agua, la propia Gasolina. gasolinazos, pero sin duda fue el acumulado de un hartazgo que se expresó en esas manifestaciones y que ahora quizás, aún insisto, a una menor escala, pero se está expresando ahí. Y que también es un cuestionamiento a la toma de decisiones de este gobierno y de también, incluso de cómo está repitiendo aspectos que se rechazaron anteriormente. No solo estos, por ejemplo, no se ha puesto en las demandas, pero creo que es un tema importante que hemos discutido acá, el tema de las desalinizadoras, ¿no? La de Rosarito, que está reviviendo el proyecto que se canceló con Kiko Vega, con cambios, por supuesto, ¿no? Ya no es una APP, ya aparentemente ya no tienen por lo menos en los documentos las intenciones explícitas de exportar agua a San Diego. Y ese es un tema. Otro es el de la desalinizadora de San Quintín, que ese sí lo está reimpulsando mediante asociación público-privada con una serie de empresas que le han señalado casos de corrupción, ¿no? Entonces, digamos, para no centrarnos en el tema, es como un desgaste, ¿no? Que está ocurriendo del gobierno de Marina y que también es algo que está pasando en muchas partes con gobiernos de la 4T, porque se aspiraba a un cambio, la gente votó, apoyó y sigue respaldando, por supuesto, ¿no? Pero me parece que es importante incluso que la gente que votó por este tipo de gobiernos que salga a las calles para manifestar dónde se están desviando de esas promesas que hicieron de cambio, y creo que en ese sentido es algo muy positivo estas protestas, ¿no? Siempre son positivas las protestas al final de cuentas, ¿no? Cuando sean de esta naturaleza, es como una vieja herida, ¿no? Revivar una vieja herida. El tema del término reemplacamiento Ahí. es revivarla, ¿no? Sí, porque además, como Morena están obligados los gobernantes, y obligados no constitucionalmente, ni en alguna normatividad, pero sí en sus políticas internas, en el decálogo que ya firmó la propia gobernadora, lo firmó días antes de que se hiciera todo este Claro. desastre, y los alcaldes también, que ante un hecho de controversia o cuestionado por la sociedad,
se vayan a consultas. Claro. Que eso es lo que ha motivado o lo que motivó el movimiento de López Obrador. Y el problema es que no lo hemos visto ni que reglamenten el tema o que mediante una ley de participación ciudadana fundamenten bien lo que son las consultas. Claro. Y ni siquiera puedan llevar a una consulta que quizá no tenga un carácter de vinculatorio, pero que sí mínimo digan, a ver, le estamos preguntando a la gente. O sea, no han hecho lo que nos dijeron que iban a hacer. Sí, completamente, Jorge. Incluso si esta medida es principalmente recaudatoria, consultar a dónde se quiere destinar ese presupuesto, por ejemplo. Pero sin duda es importante esto de la participación y la consulta que mencionas. Es todo un tema. Y sí, también en muchos estados donde gobierna Morena, con esa promesa no se ha afectado. Y creo que es algo que tendría que exigir la gente. Otra cosa interesante de las protestas y que yo vi este domingo es que exhibe también la complejidad de protestar en tiempos de la 4T. Y me refiero a que mucha gente que está ahí, que ha protestado contra los gobiernos neoliberales, contra el gobierno de Kiko Vega, por supuesto, digamos que hemos sostenido estas luchas. A veces de pronto ahora protestamos y tenemos a los panistas de lado. Ahí estaban en la protesta y ya saben, ya lo han discutido acá, diputados, regidores. Muchos de los que impulsaron los proyectos de Kiko Vega y que hoy en día reclaman los proyectos del gobierno. Que aprobaron el reemplacamiento. Y ahora están acá con este gobierno tirano que está buscando desangrar al pueblo, ¿no? Pero también, digo, desde falsos comunicadores que están aprovechando sus 5 minutos de fama, hasta gente de frena y gente... Ahora sé que se han acercado grupos empresariales a decir, es que queremos ser parte de las protestas, pero vimos un clima hostil hacia la iniciativa privada, hacia el empresariado, y no creemos que es importante que se una la ciudadanía. Entonces, pues ellos también han participado en esta... Actos de corrupción. En actos, no son actos de corrupción, sino han sido cómplices, han apoyado al gobierno. Y también gente que realmente... más que esté en contra del replanteamiento, que es antimorena, ¿no? Oye, pero además el gobierno sí les consulta a ellos. Sí, ellos sí les consultan, por supuesto. O sea, ellos sí lo avalan, ¿eh? Sí, sí, completamente. Entonces, esas son las complejidades. Digo que ahora, siempre he dicho que en tiempos de la 4T es un terreno muy pantanoso protestar, porque uno está inconforme con alguna medida, pero tienes a estos grupos que no tienen esa intención, sino que están en contra del proyecto, que incluso que muchos tienen perspectivas clasistas en contra de los personajes que hay en el gobierno, en fin, ¿no? Es muy, muy complejo, pero aún así, aunque hay eso, me parece que es minoritario. Me parece que es minoritario en la composición. Sales confundido, Iván, de cada protesta. Sí, no, pero es que de repente llegué a la protesta y tenía ahí el Diego Echeverría. ¿Qué está pasando? De repente cuando Iván iban marchando hacia el Ejecutivo, se dio cuenta que venía abrazado de Diego Echeverría. Y ahora resulta que no. En fin, ¿no? Que son resistencia ahora, ¿no? Al final ese tipo de cosas no las puedes evitar, ¿no? No, para nada. Por eso, y de hecho, la gobernadora lo planteaba que eran naves de rapiña y dice, el 80% de la gente que fue a protestar de manera genuina. Pero sí había gente que estaba aprovechándose con intereses políticos. Le hacen daño a la protesta. Pues no, sin duda. Pero incluso en la época de las protestas de 2017, Iván, tocó vivirlo. También había mucha gente que se agarraba y se trató de colgar. Incluso recordarás que Sergio Tamay salió a protestar y lo bajaron justamente la misma ciudadanía porque lo vieron como alguien que estaba tratando de aprovecharse del espacio político, ¿no? Sí, completamente. Tendría que ser protestas ciudadanas que incluso este tipo de líderes que están más partidizados en ese sentido, pues que se hagan a un lado, que dejen que la gente proteste, que dejen que la gente manifieste sus inconformidades y que no ensucien la protesta, ¿no? Porque también es una forma de legitimarla, ¿no? Sí. Y claro, de la misma manera, cuando protestábamos contra Kiko Vega, que había líderes de Morena y entonces el gobierno decía es que esas protestas las están pagando Morena, ¿no? Sí. La misma estrategia y no, hay, insisto, mayoritariamente hay gente que no tiene otro interés más que defender las casas populares. Y otro tema bien interesante, Jorge Villa, es que de nueva cuenta en enero, ¿no? Enero es el gran mes de las protestas en Baja California y en Mexicali. Les invito a que todavía está el mural Rebeliones de Enero en el Museo de la UABC. Y de eso trata. Yo participé como parte del equipo que impulsó este mural. Hay una foto mía ahí. No, mía. Está ahí las iniciales nomás. De Iván. No. Pero bueno, el objetivo del mural era representar que siempre las protestas, los movimientos, los levantamientos sociales
sociales han ocurrido en enero y es algo que constantemente ocurre, desde el asalto a las tierras, claro. Las movilizaciones estas de 2017, en fin, otro conjunto de movimientos. Y con esto quiero decir que también hay muchos, o por lo menos de 2017, era el gobierno de Kiko Villa subestimando al pueblo mexicalense, al pueblo cachanilla, pensaban que no iba a salir a protestar, por eso empujaron todo este paquete de reformas, de medidas lesivas para los intereses de la gente, de manera conjunta, y se le dio un revés, ¿no? ¿Es insuficiente entonces lo del el descuento y que no sea obligatorio, crees? No, es que insisto, parte de un hartazgo, ¿no? Yo incluso creo que pudiera revertirlo y la gente está impulsando, insisto, que hay un cambio realmente, que se vean los perfiles en la manera de gobernar, en fin, ¿no? Pero nomás termino la idea. Y ya antes se ha subestimado al pueblo y han recibido un revés los gobiernos. Nunca en la historia contemporánea de México se había logrado cancelar una ley privatizadora de aguas o una ley de gran calado neoliberal, por así decirlo, en un mes de que se aprobó y aquí se logró. Nunca en la historia se había cancelado una inversión privada de $1,400 millones en la frontera de Estados Unidos, de una inversión estadounidense, y aquí se logró que se cancelara. Con todos los pronósticos en contra, eso ocurrió. Y entonces, con esto quiero decir que las autoridades no deben subestimar la capacidad que tiene de indignación y de movilización el pueblo cachanilla y el de Baja California. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.